tío. Y para mí, una de las peores cosas es la culpabilidad que siente una mujer cuando cede a ese hambre emocional, que al final entra en ese bucle de culpabilidad, restricción, que si llevas viviendo en ese bucle mucho tiempo, tú sola es muy difícil ya que puedas conseguir salir, o sea, siempre vas a necesitar de esa ayuda. Y luego otro error que yo veo muchísimo a nivel del hambre emocional es el pensar en los alimentos como enemigos, por las experiencias que has estado teniendo, por las personas por las que te has dejado de ayudar, que te han dicho que este alimento no lo puedes comer, que esto engorda, que tiene este plan estricto y que si te lo saltas cae bronca. Todo esto lo que hace es que veamos los alimentos como enemigos o como amigos, o milagro o peligro. Y eso lo que hace es que a nivel del cerebro, cuando te restringe un alimento, lo que genera es aún más deseo. Si no, mira cuando eras un niño y te decían, no toques el botón. ¿Qué es lo que ocurre? Más ganas de tocar el botón. Y una de las formas más sencillas de solucionar este problema es simplemente contar con ese tipo de alimentos dentro del plan. Y aquí cuando entiendes que no hay alimentos buenos o malos, sino que todo es cuestión de las raciones, porque lógicamente el aceite es un alimento sanísimo, súper interesante a nivel de salud, pero si te tomas una garrafa todos los días va a ser imposible que consigas perder grasa. Entonces todo está en la dosis. Y contemplar todos esos alimentos, como puede ser el chocolate, como puede ser una galleta, como puede ser pues todo este tipo de alimentos que todos disfrutamos, pues, contar con ellos dentro del plan, pues eso hace que de repente se vea todo mucho más fácil, ya no solo a nivel de cumplir, sino de no tener ese deseo y esos antojos por esos alimentos, porque ya cuentas con ellos en su día a día. Sí, 100%. 100%. Así como errores me parece muy bueno ese. Hemos dicho el tema de no restringirse como uno de los principales errores a la hora de abordar el hambre emocional. Y luego también sí que te diría, ¿no? Ese lenguaje que tenemos respecto a lo que es la alimentación. Si tú tienes catalogado un grupo de alimentos como bueno y otro como malo, ese hambre emocional, ¿a cuál crees que va a recurrir? Pues a ese que tienes catalogado como malo. Y si tú lo tienes catalogado como malo, ya estás cometiendo el primer error, que es ese lenguaje que tienes respecto a la alimentación y luego también respecto a ti misma, ¿no? Si tú sabes, que eres una persona que tiende a tener ese hambre emocional y cada vez que recurres a esa chocolatina te sientes fatal, te identificas como una persona que no tiene ningún autocontrol, que no tiene ninguna fuerza de voluntad, ninguna disciplina, como estábamos hablando antes, pues evidentemente cada vez que aparezca ese hambre emocional vas a acabar recurriendo a esos alimentos que tú misma has catalogado antes como malos. Sí, sí, pero 100% y facilita mucho todo esto. Que tener alimentos prohibidos, tener alimentos que son enemigos, lo único que hace es meter presión a una vida que ya de por sí tiene un montón de presión. Que si hijos, que si casa, que sin responsabilidades. Si ya todo eso hace que la forma en la que tú tienes de conseguir ese cambio sea aún más restrictiva, que genera aún más presión, no va a poder mantenerlo, Sí. porque tú tienes una capacidad de aguante y si todo es muy difícil, si estás poniéndole palos a la rueda, no vas a querer conseguir un cambio así. Y así que muchas mujeres piensan que son un caso perdido, Ni querer ni poder. ni querer ni poder. Imposible. Claro, y muchas mujeres que piensan que son un caso perdido y para nosotros es lo más difícil de solucionar, el hacer ver a esa persona que es perfectamente capaz de conseguir ese cambio, porque todas son capaces de conseguirlo. Pero si las soluciones que has puesto en práctica realmente no solucionan el problema que tenía o ni lo contemplaban, como este tema del hambre emocional, no va a llegar a buen puerto. Totalmente. Y justo todo lo que hemos hablado, no es solo que lo digamos nosotros, sino que viene respaldado, ¿no? Por esa evidencia científica. ¿Cuál es Mm. el primer estudio que tienes ahí, Hugo? Pues el primer estudio lo que dice es que casi la mitad de las personas con obesidad lo que tienden es a tener ese hambre emocional o gestionar o sea, la comida va siempre asociada a emociones y que simplemente el gestionar esas emociones ya produce una pérdida de peso. Buah. Es eso, atacar el problema desde la raíz y no tratar de atacar directamente a ese hambre emocional. Sí, Brutal. y justamente ves que sin tener que tratar otro aspecto como el entrenamiento o la nutrición, simplemente con tratar este aspecto a nivel mental, ya se da esa pérdida de peso. Y nadie piensa en eso cuando entra en un proceso así. Piensan que tiene que cumplir con actividad física, con entrenamiento, con la comida, pero no tienen en cuenta ese aspecto
No, mental. nadie habla de la gestión del estrés tampoco. Nadie. En ese proceso de pérdida de grasa. Totalmente. Y aquí tengo yo otro, ¿no? El comer emocional engorda más que no hacer ejercicio. Buah. Esto imagínate para aquellos que ni siquiera sean conscientes de que tienen un problema de hambre emocional. Claro. Y muchísima gente, muchísimas mujeres que consideran que lo hacen todo muy bien en su día a día, pero realmente el hambre emocional o estos momentos donde está cayendo en ese hambre emocional son los que no le están permitiendo conseguir esa pérdida de grasa. Porque para conseguir esa pérdida de grasa necesitamos generar ese déficit calórico. Y si tú durante la gran mayoría del tiempo estás cumpliendo con ese déficit calórico, pero a causa de ese hambre emocional terminas saliendo de ese déficit calórico, luego llega la frustración de, ostras, ¿habrá algo mal con mi cuerpo? ¿Será mi metabolismo? ¿Serán mis hormonas? Y no, la realidad es que no has gestionado esas emociones que te han llevado a tener hambre emocional, que te han llevado a tomar decisiones menos interesantes y que no estén en déficit calórico. Tan simple como eso. Totalmente. Totalmente, sí. Es que de hecho, claro, evidentemente es por eso. Es por eso, de hecho, aquí lo pone, ¿no? Las mujeres con una combinación de sueño corto y bastante comer emocional experimentaron mayores aumentos de IMC a lo largo de los 2 años. Que habla de que el hambre emocional es el mayor predictor, el mejor predictor de ganancia de peso. Si tú tienes ese hambre emocional que no estás sabiendo gestionar de la mejor forma posible, lo más probable es que termines ganando peso, claro, y 100% que es por eso. O sea, al final lo que ocurre, ¿no?, con el hambre emocional es tú tienes ese hambre emocional, recurres a ese hambre emocional, probablemente si tienes ese ciclo de restricción de decir, lo quiero hacer todo perfecto, lo haces todo perfecto de lunes a viernes, llega el sábado a reventar, de que te has restringido toda la semana, pongamos que ese sábado ha sido un mal día, caes con ese hambre emocional, te cargas todo el déficit calórico de la semana y en consecuencia no pierdes peso. Y ahí es cuando viene esa culpa y encima los resultados que obtienes no son los que tú pensabas, ganas todavía peso en lugar de perderlo, habiendo sido buena, entre comillas, 5 días de 7 de la semana y acabas muchísimo más frustrado. Sí, sí. Bueno, para que vean los oyentes el impacto de una mala gestión del hambre emocional en la pérdida de peso. Y ya es que la evidencia científica está respalda, ¿no? Que es más importante incluso que el ejercicio en un programa de pérdida de peso. Y por eso no tiene ni sentido trabajar a corto plazo ni darte un servicio que sea una dieta de copia y pega o una rutina, sino que, hostia, hay que analizar tu caso, hay que ver qué es lo que está fallando, hay que identificar todos estos factores, porque es que es la única forma que yo tengo de poder asegurarme de que te voy a ayudar. Pero es tan importante conocer a la persona. Totalmente, y más en mujeres donde el hambre emocional está en auge, cada vez más estresores, más responsabilidades y por tanto muchísimo más índice o mucha más prevalencia, ¿no?, de tener ese hambre emocional que está totalmente invisibilizada y ni siquiera puede que sepan que la tienen ahora mismo. Sí. De hecho, eso es lo que queremos, ¿no? Al final el objetivo del podcast es justo ese. Queremos que las mujeres sean conscientes de que hay mucho más allá en la pérdida de grasa que comer bien y entrenar. Todo eso ya lo sabemos, pero si una no sabe ni que tiene un problema con la comida, ni que no está gestionando el hambre emocional de la mejor forma posible, es imposible que consiga ese cambio. Sí, sí.